Jesús alimenta las multitudes. Yo quiero hablarle hoy, quiero iniciar con una pregunta rápidamente. Quiero llegar hasta usted, que nos pongamos este pensamiento en nuestra mente. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es el Señor Jesús para mí? ¿Quién es Él? ¿Quién es? ¿Es una tradición dominical? ¿Es una religión más? Oh, probablemente es un gran hombre, probablemente fue un gran hombre. Me parece que hay quienes dicen que Él era el Hijo de Dios. Déjeme decirle que Jesús era y es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el que murió en la cruz y Él es el que resucitó al tercer día. Y Él es el que la Biblia dice que hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el esposo de la viuda. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Padre del huérfano. Él es el refugio de los desamparados. Él es la respuesta que tú y yo necesitamos. Él es el Hijo de Dios. Él también, la Biblia enseña que Él es el pan de vida. Él sabe proveer alimento para sus hijos. Mi Señor, el Jesús que yo conozco, Él sabe proveer pan y alimento para sus hijos. Él sabe proveer para aquellos que le buscan de todo corazón. Él nunca te hace que regreses con las manos vacías. Su palabra enseña que todo el que a Él viene, Él no le echa fuera. Su palabra dice que si tú tocas la puerta, Él abrirá la puerta. Que Él también entrará contigo y cenará contigo. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Nuestro Señor, hermano, hemos mencionado aquí en esta porción de la palabra, en este maravilloso milagro, donde el Señor alimenta una gran multitud. La Biblia nos muestra a nosotros, fíjese bien, que es el único milagro que es mencionado a lo largo de los 4 evangelios. Todos los evangelistas que escribieron sobre el ministerio terrenal de nuestro Señor antes que fuera ascendido al cielo, los 4 evangelistas, esto es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la Biblia enseña que hablaron de diferentes aspectos de la vida y el ministerio de Jesús. Cada uno se concentró en diferentes áreas. No que se estuvieran contradiciendo, sino que cada uno nos da a nosotros la perspectiva, la percepción de cada uno para comunicar el ministerio de nuestro Señor. Unos se enfocan en algunos aspectos, otros se enfocan en otros aspectos, pero todos nos hablan de lo mismo. En unos son mencionados unos milagros. Marcos nos dice unos milagros que no son mencionados en Lucas. Lucas nos menciona otros milagros que no son mencionados en Juan. Pero el milagro de la alimentación de la gran multitud que estamos viendo frente a nuestros ojos es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Definitivamente hay algo muy significativo en este milagro que nosotros debemos aprender. Hay algo muy importante aquí que nosotros debemos aprender. Seguramente Dios quiere comunicarnos a nosotros verdades muy importantes, sobre todo verdades que podemos aplicarlas a nuestra vida. Déjenme desglosar esto por un momento. Dice la palabra del Señor que se habían ido ellos fuera de la ciudad a una región desértica y que la gente, dice el verso número 2, seguían al Señor por las señales que hacía. La gente sabía que había algo diferente en este hombre. La gente podía entender que había poder de Dios en este hombre, que sanaba a los enfermos, que echaba fuera los demonios. La gente podía entender pues que Él era algo extraordinario. Dice la Biblia en el capítulo 6, en el verso número 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahora, la gente viene detrás de Él. La gente anda buscando algo de Jesús. La gente pues sabe, a muchos entendieron que tenían necesidad de Él. Y qué bonito es entender, qué bonito es comprender nosotros los seres humanos que necesitamos del Hijo del Señor. Quiero, hermano, comunicarle esto bien, que quede bien claro a nosotros. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Él es Dios. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el creador del universo. Nosotros necesitamos de Él. La gente, pues esta multitud, comprendieron eso y comenzaron a seguirle.
Y hay algo aquí que me llama mucho la atención. Y yo quiero, hermano, que usted use su imaginación conmigo. ¿Está conmigo? Vamos a prender el botón ahí de High Definition, ¿verdad? Y vamos imagínense, a una región desértica. Nosotros entendemos eso muy bien, puesto que no es, aquí vivimos en Arizona, donde hay desierto por todas partes que volteamos. El Señor se retira a una región desértica, la multitud le sigue y dice la Biblia que Él subió con sus discípulos a un monte. El Señor se fue y se instaló arriba en una colina, y desde la colina yo me imagino al Señor sentado y empezó a ver a la multitud, empezó a observar. No pasó la mirada así como nosotros la pasamos a veces, que a veces ni cuenta nos damos de lo que sucede a nuestro alrededor. El Señor está observando, el Señor está viendo y está analizando a la multitud. Y cuando mira a la multitud, cuando está viendo a la multitud, dice la Biblia que con Él estaban sus discípulos. Vea, casi siempre hay dos grupos, la multitud, pero hay unos que quieren estar más cerca de Dios. Esos son los discípulos. Esos son los que quieren estar cerquita del Señor, los que quieren aprender de Él, los que quieren ver qué más pueden oír de Él. Ellos quieren estar cerca de donde está la llama de fuego que nunca se apaga. Ellos quieren estar, ellos son los discípulos. Dice que está con sus discípulos y empezó a ver a la multitud. Vea, hermano, el Señor vio la necesidad que tenía la multitud. Dice la palabra del Señor, cuando examinamos los otros evangelios nos dan un detalle que no aparece aquí, que el día empezaba a declinar, que el sol estaba a punto de ocultarse. Saber por cuántas horas habían seguido al Maestro, saber por cuántas horas ellos habían olvidado sus propias necesidades emocionales, pero habían decidido irse con el Señor, habían decidido estar cerca con Él, habían decidido caminar una milla extra, habían decidido ellos estar cerca de Él, habían decidido: voy a seguirle aunque ahorita no tenga que comer. La palabra del Señor dice que se sentó y observó la necesidad de la gente. ¿Cómo sabemos esto? Pues que se sentó y empezó a observar a la multitud. Juan nos dice en el capítulo número 6, en el verso número 4, Juan nos da este detalle, que estaba cerca la Pascua. La Pascua, que un año más adelante el Señor iba a ser ejecutado en el día de la Pascua. Juan, quien nos revela a nosotros aspectos muy importantes de la divinidad y del sacrificio del Señor, se asegura de que nosotros entendamos que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Pero dice que alzó los ojos, en el verso número 5, dice que cuando Él estaba ya sentado viendo a la multitud, alzó los ojos y vio que había venido a Él gran multitud. El Señor vio pues que esta gente le seguía. Vea, tú a veces piensas que el Señor no se fija en ti. El Señor siempre se está fijando. A veces pensamos que pasamos desapercibidos por el Señor. A veces pensamos que en el radar del Señor nosotros no entramos. El Señor siempre se está fijando. El Señor siempre está viendo por tu necesidad. El Señor siempre está observando lo que tú necesitas. Y en una gran multitud Él sabe lo que individualmente, particularmente cada persona necesita. Él lo sabe. Él que entiende todas las cosas. Quien David dijo: la palabra no ha llegado a la flor de mis labios y tú ya sabes qué es lo que yo voy a decir. Ese es el Jesús que yo te estoy presentando en esta mañana. Dice la palabra que entonces le dice a uno de sus discípulos, a Felipe, este mismo Felipe que más adelante le dice al Señor: Señor, pues tú estás diciendo que te vas a ir, muéstranos al Padre y entonces vamos a quedar satisfechos. Ese es el mismo Felipe a quien Jesús le respondió: Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Pues este Felipe está ahí parado frente al Señor. Él también está observando, como discípulo del Señor, como líder llamado de Cristo Jesús, como un hombre que entiende el ministerio, que entiende la necesidad de la multitud. Está parado frente ahí enseguida del Señor. Y dice la palabra de Dios que Jesús le hace una pregunta retórica. Es decir, el Señor ya sabía lo que iba a hacer.
Dice Juan que Jesús le preguntó a Felipe, Felipe, ¿y cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Como si él no supiera qué hacer. Es una pregunta retórica, él ya sabe qué es lo que va a hacer, pero lo hizo ¿para qué? Para probar a Felipe. Escúcheme, iglesia, en muchas ocasiones, todos los días, nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe está constantemente siendo probada. Especialmente, déjeme decirle, déjeme acercarme, especialmente a los que quieren ser verdaderos discípulos del Señor. Los que no quieren ser del montón, los que quieren ser verdaderos discípulos del Señor, los que quieren andar cerca del Señor, los que quieren ser parte del ministerio, su fe va a ser probada. Su fe, y no le ha pasado a usted, mientras más me acerco al Señor, más bueno me viene. ¿No le ha pasado a usted? Dios está probando nuestra fe. Dios está probando nuestra fe. Una fe que no es probada es una fe que no sabemos si sirve o no sirve. Una fe que tambalea por el estado emocional, que tambalea por las circunstancias adversas que tenemos, hermano, es probablemente una fe que no nos va a servir para cuando venga una verdadera prueba. El Señor nos hace más fuertes a través de las pruebas. A través de las pruebas nuestra fe está siendo incrementada. Ahora el Señor le pregunta a Felipe, Felipe, ¿y cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Como que el Señor no supiera, el Señor lo sabe todo. Y Felipe probablemente se rascó aquí la barbilla o se empezó a rascar la barba, el pelo, algo así. Y empezó a preguntarse, pues, 80 denarios, dice él, no alcanzarían para darle de comer a toda esta multitud. Un denario era el salario de un día. Un denario era el salario que se le daba a un hombre que iba a trabajar 8 o 10 horas durante el día. Ese era un denario. O sea, al final del día se le pagaba un denario. Si yo le decía a mi hermano Julio, a mi hermano Miguel, hey, tengo un trabajo que hacer, al final del día ellos iban a esperar un denario. 80 denarios son más o menos, hermano, unos 200 denarios, son más o menos 80 días de trabajo. 80 días de trabajo, 80 días de horas hábiles, pues no alcanzarían para comprar pan para toda esta multitud. Dice la palabra del Señor, pues que entonces entra en escena otro de los discípulos, otro de los que entienden el ministerio, y le trajeron un hombre llamado Andrés, y dice la palabra que trajo entonces pues a un muchacho, fíjese bien, trajo a un muchacho, y este muchacho le había traído con él 5 panes y 2 pececillos. Y Juan es el único que nos da a nosotros el detalle de que eran panes de cebada. Déjeme explicarle esto. Para entender esto necesitamos observar algo. Los panes de cebada, a diferencia del pan de trigo, eran panecitos bien chiquitos. ¿Qué pensarán? Venía con 5 panes, un buen trozo de pan de este tamaño, ¿no? No, el pan de cebada en el Medio Oriente es un pan probablemente un poquito más pequeño que este. 5 panes. Es el lunch que se lleva una persona bien pobre. Es el lunch que le empacaba una mujer a su esposo para que se fuera a trabajar, una familia de muy escasos recursos. El lunch de un niño, pues, un muchacho. Yo no sé usted, pero en tiempos de hambre, ¿no? Cuando hay mucha hambre, se puede comer usted 5 de estos y no le alcanza. ¿A quiénes? Yo ya he visto, hay quienes ya abiertito ahí con frijolitos negros y queso fresco y crema, y se hace una buena torta cubana, ¿verdad? Ya me está dando hambre. Voy a apurar a terminar el mensaje. ¿A quiénes, hermano? Sí se come una de esas. Yo he visto algunos que mis respetos, ya lo fuman, ya lo toman, pero cuidado, ¿no? Aparece el muchacho,
este muchacho, pues, el único que había llevado lonche, el único que había llevado lonche. Podemos tal vez juzgar mal a la multitud y criticar allí, no llevaban, a los otros no llevaron. Yo me inclino a pensar que la gente no le importó la comida, sino que querían estar con el Señor. Yo me inclino a pensar que la comida había pasado a términos secundarios, que la necesidad personal había quedado por un lado porque ellos querían seguir a Jesús. Que llegó el momento donde o nos regresamos al restaurante o le seguimos con el Señor. O nos regresamos a cenar o nos quedamos en este avivamiento aquí con el Señor. O le seguimos o nos regresamos, mi hija, nos la llevan al puesto de tacos, al puesto de hot dogs, o mejor nos vamos al avivamiento porque el Señor no para, Él sigue caminando, Él sigue caminando, Él sigue caminando. Ya. Y aquellos que se fueron detrás de Él, el Señor se sube a la colina, empieza a observar que tiene necesidad, empieza el Señor a observar que tienen una necesidad física. Seguramente tenían hambre. El día estaba a punto de terminar. Sí, mire, el Señor no pasa por alto nuestra necesidad. ¿Sabe cuándo, hermano? Mire, escúcheme bien. ¿Sabe cuándo nosotros regularmente nos deprimimos y nos entristecemos? Cuando creemos que Dios no le importa. A veces podemos aguantar que nos damos cuenta que a la gente, a nadie le importa lo que estamos pasando, pero nos deprimimos realmente cuando pensamos que ni siquiera Dios está viendo nuestra necesidad, ¿sí o no? Déjame explicarle que aquí el Señor está viendo la necesidad. Y dice la Biblia, pues, que trajeron a este muchacho. Mire, pues, yo me imagino, hermano, qué muchacho más bonito, ¿no? Qué muchacho más agradable que decidió compartir el poquito lunch que traía. Imagínese, iglesia, si él hubiera dicho, yo no me voy con mis 5 panes y me voy aquí a la esquina y me lo voy a comer y ahí ustedes miren cómo salen, donde nadie me mire. Imagínense, trae un lunch escaso, 2 pececillos. Dicen los comentaristas que entienden estas cosas, que han estudiado la cultura del Medio Oriente, dicen que lo más seguro es que eran 2 sardinas, o eran 2 peces de atún, algo bien pequeñito, que lo que usaban era, el pescado era solamente para untarle a los panes, para que el pan tuviera un poco de sabor y así poderlo comer. El lunch de alguien bien pobre, el almuerzo de alguien sumamente pobre. Pero este muchacho, con tal escasez, está dispuesto a compartir lo poquito que tiene. ¿Ya? Jesús, quien se fija, pues, así como aquella mujer viuda que dice la Biblia que dio todo lo que tenía. Si usted observa el pasaje allí, dice la Biblia que Jesús estaba sentado observando y dice que cuando vio que aquella mujer trajo, dio solamente unos poquitos centavos, pero era todo lo que tenía. El Señor se fija en esto, y cuando la persona está dispuesta a ponerlo en las manos del Señor, su talento, sus beneficios, sus cosas, Dios puede hacer algo maravilloso. Fíjese bien, dice la palabra que ahora viene Andrés, le dice, aquí está este muchacho que tiene 5 panes y tiene 2 pececillos. Jesús ahora vuelve a probar a sus discípulos, los verdaderos discípulos del Señor. Insisto, su fe siempre va a estar en constante presión, en constante prueba. Por eso, hermano, hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte. La Biblia dice que ahora le dice a los discípulos, miren, sienten a toda la gente, sienten a las personas. Sienten a toda la gente. De una multitud de 5,000 hombres. Usted observa el texto, dice que eran 5,000 hombres. Es decir, solo en aquel tiempo sabemos por la palabra que solamente se contaban los hombres. No estamos hablando de una multitud de mínimo unas 15,000 personas, porque las mujeres y los niños no se contaban. Y si eran buenos, así como los hispanos, que son buenos para los niños, ¿no? Había un montón de niños ahí. Un montón de niños, ¿ya? Si contaron a los 5,000 hombres, había un montón de personas, mínimo unas 15,000 personas, mínimo, ¿ya? Y los dice la palabra del Señor en Lucas, relatando este mismo evento, allá en el capítulo 9, en el verso 14, dice que Jesús mandó a sus discípulos que los sentaran en grupos de 50 y de 50. Miramos ahí organización, los empezaron a juntar en grupos de 50
Y esto era un paso de fe de los discípulos también, porque ahora ellos tienen que obedecer al Señor, preguntándose tal vez, ¿y qué va a hacer el Señor? ¿Qué es lo que el Señor pretende aquí? Miren, vayan y sienten a las personas de 50 en 50. Ahora los discípulos tienen que ir con la multitud, confrontar a la multitud, no para pelear ni nada, pero tienen que ir a dar instrucciones a la multitud. Decirle, mira, el Señor dice que se sienten en grupos de 50 y 50. ¿No cree usted que más de alguno ha de haber dicho ahí, ¿y para qué? ¿Y para qué quieren esto? Pero mire, queremos ver las maravillas del Señor. Hay que obedecer su palabra. Queremos nosotros ver las grandes manifestaciones de Dios en nuestra vida. Número uno, hay que obedecer su palabra. Hay que poner en práctica lo que Él nos dice. No solamente decirle amén, sino poner en práctica lo que Él nos está hablando. Dice entonces pues que los discípulos tomaron este paso de fe y de obediencia. Pueblo, escúcheme bien. Los discípulos están siendo probados. Ahora van con la multitud, sientan a la multitud. Ya, y entonces hay este hermoso pues cuadro aquí del Dios proveedor en acción. Aquí nosotros miramos a nuestro Dios, quien es proveedor en plena acción, dando instrucciones, sentando a la multitud, diciéndole en otras palabras, dile a la multitud que esperen su necesidad, va a ser saciada en unos momentos. Su necesidad va a ser saciada en un tiempo. Estas implicaciones están en este texto. La palabra del Señor dice que así lo hicieron. Agarraron los 5 peces, los 5 panes, perdón, los 5 panecitos y lo trajeron al Señor. Yo no sé cómo lo hicieron. Probablemente lo más seguro es que consiguieron un recipiente y echaron ahí los 5 panes. Lo más seguro es que con sentido común, la Biblia no nos dice eso, pero lo más seguro es que agarraron un recipiente, un canasto. Alguien ahí andaba vendiendo canastos. Es que mire, dice que después, dice, usted sigue leyendo ahí, dice que llenaron 12 cestas, 12 canastos, pues, de todo lo que sobró. Alguien ahí probablemente comerciaba con canastos, que andaba cargando un montón de canastos. Tú y yo sabemos que en Guatemala la gente anda vendiendo los canastos, ya, y anda el montón de canastos, y ahí los venden, ¿no? Yo estoy seguro, creo yo, pues, hermano, mi imaginación, déjenme usar mi imaginación un poquito, ¿ok? Seguramente alguien ahí traía canastos, pues que en algún recipiente pusieron los panes y en otro recipiente pusieron los peces, ¿ya? El muchacho ahí está parado, pues ahí va mi lucha. Ahí está parado el muchacho. Dice la Biblia que el Señor alzó los ojos al cielo, fíjese bien, y dio gracias. Y creo yo que, mire, creo yo que agarró los panes, dice, creo yo, que agarró los panes y los peces en la otra mano y los alzó al cielo y dio gracias. Gracias a su Padre, al Dios eterno, al Creador, porque un milagro estaba a punto de suceder. Probablemente los echó en el canasto, los echó en el cesto y los empezó a repartir a los discípulos. Y él sacaba y le daba a los discípulos. Le daban los discípulos corriendo a repartir lo que de Dios habían recibido. Los verdaderos discípulos, escúchenme bien, aquí hay un buen punto de aplicación. Los verdaderos discípulos de Dios, ellos comparten lo que de Dios han recibido. Ellos van y reparten lo que de Dios han recibido. Ahí tienen para su noche. Comparten lo que de Dios han recibido. No se lo coma todavía. ¿Me explico? Los verdaderos discípulos pues agarran del Señor Jesús, se lo repartía a sus discípulos. A sus discípulos. Mira, hay gente que a veces me dice a mí, hermano, yo no puedo hablar con nadie, yo no le puedo dar, ¿qué le voy a enseñar yo si esta señora es 30 años mayor que yo? Tú conoces tal vez más que lo que ella conoce. Tú sabes cosas de Dios que tal vez ella no conoce. Tienes mucho que compartir, tienes mucho que dar, tienes mucho que darle a los demás. Aquella experiencia que tú has recibido del Señor Jesús. Allá van los discípulos,
a repartir a la gente y regresaban carrera tras carrera para darle de comer a 15,000 personas. Los discípulos trabajaban ese día. Los verdaderos discípulos entienden que hay que trabajar. Los verdaderos discípulos entienden que a veces se trata de repartir. Tal vez, seguramente los discípulos comieron hasta que hubieran servido a toda la multitud. Entonces comieron. Es probable que así fue. Ahora, para terminar, pueblo del Señor, qué hermoso gesto del muchacho. Imagínense, hermano, que el muchacho hubiera dicho: yo no voy a dar nada. ¿Ya? Hablemos un poquito de las bendiciones que Dios nos da. Yo no voy a dar nada. ¿Ya? Se hubiera comido el lunch y ahí se queda. Ahí se queda. Se lo come, se come la semilla y ahí se queda. Pero él estuvo dispuesto a poner esta semilla, porque mire, esto generó un tremendo fruto. Estuvo dispuesto a poner la semilla en las manos de aquel que todo lo puede. Y aquel que todo lo puede agarra la semilla, la levanta, da gracias y mire, mucha gente salió bendecida. Así pasa con nuestras habilidades, así pasa con nuestros talentos, así pasa con la buena voluntad de alguien que decide ponerse, ofrendarse a sí mismo y ponerse ella o él mismo en las manos del Señor. Y Dios dice: contigo puedo hacer algo hermoso. Y mucha gente se va a dar cuenta, mucha gente va a observar, mucha gente va a ser bendecida porque tú te decidiste ponerte en mis manos. Pero si se lo hubiera comido, ahí se quedó todo. Mucha gente salió bendecida porque alguien estuvo dispuesto a poner esa semilla. Imagínense con nuestras finanzas. A veces nos cuesta dar un poquito. Imagínense con nuestras finanzas. Ya no va a pensar que aquí nos estamos predicando solo de dinero. No, solamente le estoy mostrando. Jesús enseñó que dando es como recibir. Ayudando a los demás es como recibir. A veces le decimos a alguien: no te preocupes, vamos a orar por ti, cuando tenemos la solución allí para poderle aliviar, ¿verdad? Amén. Vean, Jesús estaba preparando también a la multitud. Con esto termino. Jesús también estaba preparando a la multitud. Después de haberles enseñado este maravilloso milagro, Jesús se brinca al capítulo número 6. Podemos saltar nuestra vista para allá. Jesús les predica un maravilloso sermón a las personas después de haberlos alimentado. Y es en el capítulo 6, en el verso 35. En este mismo capítulo, en los siguientes versos, cuando el Señor le dice a la gente: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dice, nunca más tendrá hambre. Nunca más. Yo te garantizo que si tú vienes a mí, dijo el Señor, nunca más volverás a tener hambre. Cosa que quedó bien expuesta, bien demostrada en los versos anteriores, porque dice que cuando la gente comieron el pan, comieron de los peces, dice que quedaron hasta que quedaron saciados. Ese no fue una probadita, ese quedaron bien llenos, hermanos. Sé cómo nos gusta a nosotros. Bien saciados. Ay, necesito que ir a caminar unos 4 kilómetros porque todo lo que me come. Ay. Quedaron bien saciados. Jesús prepara a la multitud y más adelante le dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed.